Para entrar en contexto, hermanos, de dónde estamos en la narrativa, voy a leer la última parte que leímos la mes pasada. Aquí es donde el intérprete se despide de Cristiano con unas palabras. Intérprete, grábalas en tu memoria, todas las cosas que él aprendió en casa del intérprete, y sean ellas un estímulo para que continúes avanzando en el camino que debes seguir. Marcha ya, el Consolador te acompañe y sea Él siempre el que dirija tus pasos hacia la ciudad. También leemos que Cristiano se fue muy contento marchando y que por el camino repetía sin cesar las siguientes palabras. Cosas muy grandes y muy provechosas acabo de ver. Al par que terribles son también para mí de mucho aliento. Quiero pensar siempre en ellas, que no en balde se me han enseñado, gracias al buen intérprete que ha sido tan bondadoso conmigo. Continúa la narrativa, ya entrando en el capítulo 3, dice que más adelante se vio a Cristiano ir por un camino resguardado a uno y a otro lado por dos murallas llamadas Salvación, y que marchaba con mucha dificultad por la carga que llevaba en sus espaldas, pero que marchaba apresurado y sin detenerse hasta que lo vio llegar a una montaña, y en cuya cima había una cruz y un poco más abajo un sepulcro. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos? Bueno, estamos viendo a Cristiano salir de casa del intérprete, muy gozoso por todo lo que había visto, por todo lo que había aprendido, con un himno de acción de gracias en su corazón y con la promesa de que el Consolador, el Espíritu Santo, siempre iba a estar con él. Este hombre tiene una promesa, hermanos, una promesa tan gloriosa, tan real, que no hace otra cosa que llenarlo de gozo. Esta promesa del Espíritu Santo de nosotros, hermanos, no hace más que llenar de gozo al redimido. Miren lo que dice Juan 14, del 16 al 17. Bueno, el contexto de Juan 14 es donde nuestro Señor Jesucristo les proclama a sus discípulos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y después los consuela con la venida prometida, ¿verdad? O la promesa prometida del Espíritu Santo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por si no sabían, hermanos, esta es una promesa sublime, por así decirlo. Estamos viendo el fruto de la obra redentora de Cristo. Este fruto fue dejarnos un consolador, un defensor, un ayudador, un paracletos. Y lo que es muy interesante, y no quisiera pasar por alto, es que este título de paracletos se le atribuye de igual manera a nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios trino en nosotros, hermanos, morando y estando con nosotros. Primera de Juan 2:2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, paracletos, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No fuimos dejados solos, mis hermanos. Se nos prometió y se nos dio un espíritu de verdad para prepararnos, para guiarnos, para ayudarnos en este difícil camino que tenemos por delante. Es Dios mismo en nosotros que nos ayuda a conducirnos con sabiduría y con discernimiento, con valor y con precaución, con fortaleza y perseverancia. Pregunta, ¿y cómo es que nos ayuda el Consolador? Bueno, lo hace enseñándonos todas las cosas. Juan 14:26, el mismo contexto, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es Cristo, hermanos, continuando su obra a través del Espíritu Santo. En su tiempo y por medio del Espíritu Santo, bueno, los apóstoles fueron usados para llevar el Evangelio a todo el mundo. Pero hoy en día, esta tiene su aplicación al trabajo continuo del Espíritu Santo, aplicando las Escrituras a nosotros, la iglesia. Lo hace testificando y siendo de testimonio al mundo. Miren lo que dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo viene a través de la palabra, hermanos, especialmente cuando se predica a Cristo y a este crucificado.
pero también lo hace convenciendo de pecado y convenciendo de justicia y de juicio. Juan 16, del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que estamos viendo en estos textos, hermanos. Realmente es hermoso. Y miren esto también. En Juan 14, 26, el primer versículo que leímos, Cristo dijo que el Padre enviaría al Espíritu. En Juan 15, 26, el segundo versículo que leímos, Cristo dice que Él mismo enviará al Espíritu. Estamos viendo una indicación hermosa de la orden de las relaciones de un Dios trino, hermanos, de la Santísima Trinidad, el Dios trino trabajando en sus hijos. Entonces, lo que estamos viendo es a Dios obrando la salvación en nuestro peregrino, es el Espíritu Santo iluminándolo con la verdad por medio de la palabra y a Cristiano acercándose a la cruz. Lo que antes era un pequeño resplandor de luz, no sé si recuerdan la primera vez que empezamos a leer cuando el evangelista le dice, ¿ves allá lejos el resplandor de una luz? Y que le dice, sí, bueno, es ahora una esperanza verdadera, es una realidad, mis hermanos. Mientras Él llega a la cruz y a mediante que Cristiano continúa su camino, se da cuenta que va caminando junto a dos muros de salvación. Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa esto del muro de salvación? Bueno, esta imagen, hermanos, proviene del cántico de confianza que leemos en Isaías 26. Un cántico de confianza de la protección de Jehová. Isaías 26:1 dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. El contexto del capítulo 26 de Isaías es un cántico de gozo y de alabanza. Un cántico donde se está celebrando las obras que Dios hizo o que Dios prometió en versículos anteriores, especialmente el 24 y el 25, por su pueblo contra sus enemigos. Y en este cántico vemos que el Señor es la roca de todas las edades. Vemos que en Él no tememos y que Él está toda nuestra esperanza. Por eso el texto dice, fuerte ciudad tenemos. Hermanos, es la ciudad de Dios, es la única ciudad fuerte de principio a fin. La salvación es del Señor. La salvación puso Dios por muros y antemuro. Ahora, ¿qué es un antemuro? Bueno, ya sabemos que un muro es una muralla, una pared, algo alto, pero un antemuro, hermanos, es un muro defensivo, es un muro que está a la par de esa muralla. Un muro que se construye delante del muro principal. Son paredes defensivas porque la salvación del Señor es la protección de su pueblo. Ellos que están llamados a ser salvos encontrarán que esa es su protección. Solo el Señor puede ser el autor de la salvación, eso lo sabemos. Su poder rodea su ciudad, rodea su pueblo. Por eso la salvación que tenemos es segura, hermanos. Está puesta entre muros y antemuros. De eso estamos hablando. Que en Dios tenemos una fuerte ciudad y que nuestra salvación está segura, protegida por estos muros de salvación. Ahora miren lo que dice 1 de Juan 5 del 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pregunta, ¿quién tiene al Hijo? Los que han creído en Él. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, si tenemos a Cristo, bueno, tenemos vida. No vida temporal, sino vida eterna. Ahora, miren estos textos que fueron escritos para aquellos que creen en el Hijo de Dios. Efesios 1:4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 1 Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, de aquí quisiera sacar una reflexión para que tenga un poquito más sentido lo que estoy diciendo.
Este también es un cántico, hermanos, para nosotros, los redimidos, los santos, los que por gracia hemos creído en el Hijo de Dios. Deberíamos cantar este himno siempre, cantar que tenemos una ciudad fuerte y que la salvación puso Dios por muros y antemuros, una salvación segura, hermanos. Sí, una ciudad fuerte, tan fuerte que ni aun el diablo ha podido destruir. Él ha intentado y seguirá intentando, pero no ha podido. ¿Y saben cómo lo ha intentado? Ha tratado de hacerlo por medio de la falsa doctrina. Pero él no ha podido hacerlo nada, no lo ha podido hacer ni eficazmente de ninguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudad fuerte. Estoy enfatizando mucho esto, hermanos, pero es tan fuerte que después de todos los ataques que se han hecho sobre estos muros de la salvación, contra ella las puertas del infierno no pueden prevalecer. La iglesia de Cristo nunca está en peligro, hermanos, pues el Señor nos cuida. Somos su cuerpo, somos su iglesia, Él es la cabeza, Él es la piedra fuerte, Él es la salvación y la salvación es de Él. Así que con esta certeza y con esta confianza de que la salvación está segura en Cristo, hermanos, va nuestro peregrino caminando entre estos muros. Va caminando mirando a lo lejos una puerta. Lo hemos dicho muchas veces que Cristo es la puerta. Cristo es el portero, Cristo es el que nos deja entrar. Cristo es el camino que lleva a esa puerta. Él va caminando con los ojos puestos en el autor y el consumador de su fe. De eso estamos hablando. Así que la alegoría dice que Cristiano corre hacia la puerta pero con dificultad. Bueno, es debido a su carga que todavía lleva en sus espaldas. Esta carga es la culpa y la convicción que pesa a causa de su pecado. Una carga, hermanos, que debe llevar hasta que encuentre el lugar de alivio. Así que voy a continuar en la narrativa. Dice, al llegar a la cruz, instantáneamente la carga se soltó de sus hombros y rodando fue a caer al sepulcro y no la vi jamás. ¿Cuál no sería entonces la agilidad y el gozo de Cristiano? Bendito Él, le oí exclamar, que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Por algunos instantes se quedó como extático, mirando y adorando, porque le era muy sorprendente que la vista de la cruz así hiciese caer su carga. Continuó contemplándola, pues hasta que su corazón rompió en abundantes lágrimas. Llorando estaba cuando 3 seres resplandecientes se pusieron delante de él, saludándole con paz. Luego el primero le dijo, perdonados te son tus pecados. Entonces el segundo le despojó de sus harapos y le vistió de un nuevo ropaje. Y el tercero le puso una señal en su frente y le entregó un rollo sellado, el cual debía estudiar en el camino y entregar a su llegada a la puerta celestial. Cristiano, al ver todo esto, dio 3 saltos de alegría y continuó cantando. Vine cargado con una culpa mía de lejos, sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura y más bendito quien murió por mí. Desde que el Espíritu Santo, hermanos, empezó la obra en nuestro peregrino, con convicción de pecado, con una necesidad de salvación, ¿verdad? Ya lo vimos. Bueno, desde entonces, Cristiano anhelaba con gran fuerza quitarse esa culpabilidad que tenía. Y leemos que en la narrativa que cuando Cristiano llega a la cruz, su carga se le cae de sus espaldas, que cae al sepulcro para nunca más ser vista. Hermanos, la cruz y el sepulcro representan la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión y su resurrección. Es solamente en la cruz donde los peregrinos encuentran el alivio de su carga. Es solamente en la cruz del Calvario donde podemos encontrar la salvación. Ahora, en este punto de la alegoría, muchas personas pudieran confundirse. Acuérdense, estamos hablando de la alegoría, ¿verdad? Estamos hablando de la vida de John Bunyan ilustrada en esta historia. ¿Por qué la carga de Cristiano acaba de ser quitada? Si él ya era un creyente cuando entró por la puerta, ¿verdad? Lo vimos ya atrás. Inclusive algunos comentaristas han llegado a decir que la teología de John Bunyan estaba mal.
No, mis hermanos, John Bunyan no estaba confundido, no estaba mal. Lo que está pasando en esta escena de la cruz es que John Bunyan está separando la liberación de su carga a la de su entrada a través de Cristo. En otras palabras, por su experiencia, la experiencia de John Bunyan, por su testimonio o por la forma en que el Espíritu Santo simplemente obró en este hombre, la sensación de alivio no llegó hasta este momento. Cuando él conoció del Señor, él no se quitaba esa carga de pecado, se sentía demasiado abrumado por ella. En sí, no fue hasta este momento donde Cristiano adquirió una comprensión más clara y completa de la expiación de Cristo. Hasta que John Bunyan no entendió o Dios no le dio más luz de la obra expiatoria de Cristo, fue que él pudo librarse más de esa culpabilidad que tenía. No fue hasta que él entendió con más luz la justicia sustitutiva salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que nuestro peregrino comprendió mejor la expiación de Cristo, su carga, sus dudas, sus temores, su culpabilidad, todo eso desvaneció. Antes de su llegada a la cruz, hermanos, Cristiano era un creyente. El Espíritu Santo ya había hecho un llamado interno y también un llamado externo. Y ya también la obra de regeneración y del nuevo nacimiento había sido obrada en él por el Espíritu Santo. Cristiano ya había recibido el don de la fe y el arrepentimiento, fe en la redención mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en la cruz del Calvario, él encuentra y siente el consuelo de esa redención. Porque en la cruz de Cristo, mis hermanos, es el lugar de liberación de la culpa del pecado. En las palabras del apóstol Pablo, miren lo que dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Todo lo que nosotros los creyentes hemos de gloriarnos, hermanos, es simplemente la obra a través de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, 29 al 31, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pero también el apóstol Pablo le dijo a los colosenses que Cristo mediante la sangre de su cruz nos reconcilió, haciendo la paz. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Pedro, él dice en 1 de Pedro 1, del 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la cruz, hermanos, es el lugar de liberación para los pecadores. Es donde vemos manifestada públicamente su eterna justicia y su eterno amor. Es donde nuestros pecados se le imputan al santo y su justicia se le imputa al pecador. Hay tanto que hablar de lo que sucedió en la cruz, hermanos, realmente, pero lo quise resumir con estas palabras. Por nosotros, él cumplió la ley, expió el pecado, satisfizo la ira de Dios, tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Entonces lo que estamos viendo aquí con Cristiano es que en ese momento que llegó a la cruz, su carga cae al sepulcro donde nunca más es vuelta a ver. Ahora miren lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos hemos rebelado o nos rebelamos contra el Señor. Él cargó nuestro pecado, Él cargó nuestra culpa. Dios imputó a su siervo la culpa de los pecadores y puso el castigo por sus pecadores sobre él, sobre el justo, sobre el siervo. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él nos redimió, Él nos compró. Y Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los pecadores, hermanos, son justificados legalmente por el juez divino a través de la fe en Cristo. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y primera de Juan 4, del 9 al 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, miren cómo el Salmo lo describe en el Salmo 103:12. El perdón de los pecados por parte de Dios. Dice el Salmo 103:12, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aquí está representado ese hecho, hermanos, de que la carga, la culpabilidad de nuestro pecado cae y nunca más es vuelta a ver. El perdón de Dios es completo, hermanos. Él quita toda la culpa en el pecador. Y miren cómo lo dice la doctrina, Colosenses 2, del 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Su sangre, hermanos, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiarnos de todo pecado y quitarnos la culpabilidad. Y el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la obra expiatoria de Cristo, por medio de su sangre, nos limpia de toda maldad. Cristiano no tenía otra opción que buscar a un Salvador. John Bunyan no tenía otra opción que buscar a su Salvador. El hombre que está en pecado, hermanos, que está perdido, que está muerto, no tiene otra opción más que buscar a un Salvador. Lo único que necesitó fue acudir a la cruz y Dios hizo todo lo demás. Él lo libró de su carga, lo libró de su culpa para siempre y lo vistió de su justicia, la justicia de Cristo, porque Cristo había pagado su pena por el pecado. Ahora, la salvación en Jesucristo, hermanos, es únicamente por fe, no por obras, no por ninguna obra o por ningún mérito de nuestra parte. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre natural, hermanos, el hombre que no está en Cristo, el hombre que está fuera de Cristo es un pecador. Y la paga de ser un pecador es muerte. Entonces tenemos que pagar la pena nosotros mismos, pero es imposible, no podemos. Ni queremos ni podemos. Solamente necesitamos un sustituto que muera en nuestro lugar. Ese es el regalo de Dios en Jesucristo para todos los que por fe creen en su Hijo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta escena, mis hermanos? Rápidamente, primero aprendemos la importancia de una enseñanza clara sobre la muerte y resurrección de Cristo. Aprendemos sobre la plenitud de su expiación, que Cristo pagó todo. Aprendemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y aprendemos que Cristo fue el sacrificio perfecto para un Dios santo. Y segundo, la importancia de ser pacientes con quienes parecen tener mayor dificultad para comprender la verdad del Evangelio. No podemos ser dogmáticos y decir que porque esto ocurrió a una persona le debería de ocurrir también a otras personas. No fue así con John Bunyan, no fue así con nuestro peregrino, y más adelante vamos a ver en otros personajes que tampoco fue así para Fiel, para Esperanza y hasta Cristiana, que es el segundo libro del Progreso del Peregrino. Bueno, vamos a descubrir que las circunstancias fueron diferentes. Lo que sí sabemos es que de principio a fin ha sido obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha obrado de ellos de formas muy diferentes. En el caso de John Bunyan,
por esa grande culpabilidad de pecado que él sentía, hermanos, él tardó en ver esa obra expiatoria de Cristo. Pero cuando él la vio en la palabra de Dios, cuando él entendió, su carga cayó para nunca más verse más. Creo que también esto pasó con Martín Lutero, que no fue hasta que también llegó en Romanos y vio un texto que entendió muchas cosas. Pero bueno, ya para terminar, hermanos, mientras Cristiano se maravilla del gozo y la paz que había encontrado al contemplar la muerte y la resurrección de Cristo, también leemos que 3 seres resplandecientes se acercaron a él. Los 3 seres resplandecientes representan la obra de un Dios trino. Sus pecados son perdonados, cubiertos por la obra expiatoria del Cordero de Dios en la cruz. Todos sus pecados son imputados a Cristo y su terrible deuda es pagada en su totalidad. El primer ser declaró que Cristiano era justificado ante Dios. Bueno, esto significa que sus pecados son perdonados, ¿verdad? El segundo ser resplandeciente despojó a Cristiano de toda esperanza de confiar en sus propias obras de justicia, que son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios, ¿verdad? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Más bien, Cristiano es revestido con una nueva vestidura, la justicia imputada de Cristo. De modo que ahora el hombre interior, su corazón, su alma está puro, está santo, sin mancha, aceptado ante Dios. Zacarías 3, del 3 al 4, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí Josué, el sumo sacerdote, es vestido tanto en su persona como en su oficio, como el representante del hombre ante Dios. Está ante Dios inmundo, pero Dios en su gracia quita los vestidos inmundos, reemplazándolos con unos de gala, unos vestidos espléndidos, hermanos. Bueno, eso está ilustrando el perdón de pecados. Y los vestidos de gala están ilustrando la imputación de justicia por medio de Cristo. Y el tercer ser resplandeciente marcó la frente de Cristiano, Ezequiel 9:4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esta señal en la frente, hermanos, simboliza el conocimiento perfecto del Señor de aquellos que le pertenecen a Él. Y ahora miren lo que dice Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y también dice que le entregó un rollo con un sello. Bueno, el rollo es la seguridad de vida que tenemos, hermanos. El sello representa la presencia interior del Espíritu Santo. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice la narrativa que Cristiano, al ver todo esto, dio 3 saltos de alegría y que continuó cantando. Ahora, este hombre cantaba un nuevo himno después de haber contemplado la cruz. Él está conmovido por la profundidad del amor de Cristo por su pueblo y la magnitud de lo que Cristo sufrió para que seamos purificados y liberados de la culpa y de la maldición de pecado. El creyente, cuando llega a la cruz, hermanos, su carga de conciencia que le acusaba es liberada, cae a la tumba y nunca más es vista otra vez. Empieza a vivir los efectos de haber depositado su fe en la obra redentora de Cristo. Ha recibido el perdón de sus pecados y todo el castigo y la culpa que provienen de ellos han sido clavados ahora en la cruz. El creyente, cuando llega a la cruz, hermanos, se deshace de sus andrajos de desobediencia y se viste con la túnica de la justicia de Cristo. Recibe una marca en la frente, recibe un rollo con un sello que indican que ahora le pertenecen a Dios y que su salvación y ciudadanía celestial están aseguradas y garantizadas.
La oración, hermanos, es la siguiente, una oración que tiene que ver con todo lo que acabamos de ver. Dice: Señor, oramos por quienes ahora están cerca de la cruz y la tumba vacía. Señor, muestra de nuevo tu misericordia. Inclínate con misericordia para salvarlos. Padre, libérales de su carga. Quita la culpa y la maldición de pecado, que caiga, ruede y se desmorone para nunca más ser vista. Antes de terminar, hay un libro, hermanos, muy hermoso que realmente lo recomiendo. Es escrito por Charles Spurgeon, que se llama Pictures. Bueno, ese es un comentario personal del progreso del peregrino. Y me gustaría compartir con ustedes una parte que realmente vale la pena compartir. Dice así: hermanos, crean en el poder de la cruz para la conversión de quienes los rodean. No digan que nadie puede ser salvo. La sangre de Jesús es omnipotente. No digan que ningún distrito que está demasiado hundido, ni de ninguna clase de hombres que está demasiado perdidos, pues la palabra de la cruz rescata a los perdidos. Crean que es el poder de Dios y lo descubrirán. Crean en Cristo crucificado y prediquen con valentía su nombre y verán grandes y alegres cosas. No duden del triunfo final del cristianismo. No permitan que la desconfianza invada su alma. La cruz debe vencer, debe florecer con una corona acorde con la persona del crucificado y la amargura de su agonía. Su recompensa será comparable a sus dolores. Confíen en Dios y alcen su estandarte. Y ahora con salmos y cánticos avancen a la batalla, porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. El Hijo del Altísimo lidera nuestra vanguardia. Adelante con el toque de trompeta de plata y el grito de los que se apoderan del botín. Que nadie desfallezca, Cristo ha muerto, la expiación está completa, Dios está satisfecho, la paz se proclama, el cielo resplandece con pruebas de misericordia ya otorgadas a millares de millares. El infierno tiembla, el cielo adora, la tierra espera. Avancen santos hacia la victoria segura, vencerán por la sangre del Cordero.